Bienvenidos a esta sección sobre cardinalidad. En este video vas a entender qué es cardinalidad y cuáles son las cosas que debes considerar cuando estás utilizando variables altamente cardinales para construir modelos de Machine Learning. Habíamos mencionado anteriormente que los valores de las variables categóricas son seleccionados de un grupo de categorías, también conocidos como etiquetas. El número de las diferentes categorías se conoce como cardinalidad y si el número de etiquetas es alto, se dice que la variable categórica tiene alta cardinalidad. En este ejemplo tenemos dos variables, género y marca de vehículo. La variable género tiene cardinalidad de 2, ya que tiene dos etiquetas, masculino y femenino, y la variable marca de vehículo tiene una cardinalidad de 9, ya que tiene 9 categorías o etiquetas, como son Mercedes, Ford, Renault, etc. Otras variables, como ciudad o código postal, pueden tener un gran número de categorías, por lo tanto, se les conoce como variables de alta cardinalidad. Veamos en más detalle cuáles son los efectos de la cardinalidad. En particular, cuáles son las cosas que debemos considerar cuando estamos trabajando con variables categóricas y con variables altamente cardinales. Y cuáles son los retos a los que se van a enfrentar cuando estén construyendo modelos de Machine Learning y utilizando variables que tengan múltiples etiquetas. Hay ciertas cosas que debemos considerar cuando estamos trabajando con variables categóricas. Primero, scikit-learn, la librería estándar de Python para Machine Learning, no soporta cadenas en las variables. Por lo tanto, debemos transformar aquellas etiquetas que son cadenas en números. Segundo, las variables altamente cardinales pueden llevar a tener distribuciones desiguales entre las etiquetas que están presentes en los segmentos de entrenamiento y de prueba. Y esto puede causar ya sea sobreajustes, en particular para los algoritmos basados en árboles, o problemas operacionales cuando queramos poner nuestro modelo en producción. Veamos cada uno de estos aspectos en más detalle. Habíamos mencionado que scikit-learn no toma cadenas como entrada, por lo tanto es necesario codificar cada una de las categorías en números. Y existen diferentes técnicas de codificación y cada una de ellas afecta el espacio de las variables de forma diferente y también las interacciones entre las variables. Más adelante en el curso vamos a dedicar una sección a los métodos de codificación. Por lo tanto, no vamos a entrar en más detalle aquí. Cuando separamos nuestros datos en los segmentos de entrenamiento y en los segmentos de prueba, cuando tenemos variables de alta cardinalidad, puede que algunas de las etiquetas solo estén presentes en el segmento de entrenamiento, o otras etiquetas solo estén presentes en el segmento de prueba. Cuando las etiquetas solo aparecen en el segmento de entrenamiento, los modelos van a tender a sobreajustar sobre estos valores. Si por el contrario las etiquetas solo aparecen en el segmento de prueba, los modelos no van a saber cómo interpretar estos valores, ya que nunca fueron entrenados con estas etiquetas. Veamos un ejemplo. En la variable marca de vehículo, cuando dividimos los datos en el segmento de entrenamiento y en el segmento de prueba, vemos que algunas de las etiquetas, como Mercedes, Citroën y Nissan, solo están presentes en el segmento de entrenamiento, mientras que otras categorías como Seat, Toyota y BMW solo aparecen en el segmento de prueba. Aquellas etiquetas que aparecen en el segmento de entrenamiento pueden causar sobreajustes, mientras que aquellas etiquetas que solo aparecen en el segmento de prueba pueden causar problemas operacionales. ¿Y por qué hablamos que etiquetas pueden causar sobreajustes? Variables con muchas etiquetas tienden a dominar las variables que tienen menos categorías, y esto puede generar sobreajustes en los modelos, en particular aquellos que están basados en árboles. Por otro lado, un gran número de etiquetas en una variable puede introducir bastante ruido y poca información. Por lo tanto, la reducción de la cardinalidad puede ayudar con el desempeño de los modelos de Machine Learning. Por otro lado, cuando etiquetas solo están presentes en el segmento de prueba, dijimos que esto puede causar problemas operacionales. Y esto puede suceder porque los modelos se entrenan y aprenden de las etiquetas que están presentes en el segmento de entrenamiento. Cuando aparecen etiquetas nuevas que están presentes solo en el segmento de prueba, el modelo predictivo es incapaz de realizar los cálculos para aquellas etiquetas que no ha visto anteriormente. Y esto es lo que genera un error en lugar de una predicción cuando el modelo se encuentra en producción.
Para resumir, en esta sección vimos que es necesario codificar las cadenas o strings en números si queremos utilizar librerías como scikit-learn. También vimos cómo la alta cardinalidad puede causar sobreajustes en los modelos y problemas en la operalización de los mismos. Y vimos cómo reduciendo la cardinalidad puede mejorar el desempeño de los modelos de Machine Learning. Les recuerdo que como parte de esta sección tenemos nuestro Jupyter Notebook, donde tenemos notas y diferentes ejemplos de cardinalidad. En particular, para ver cómo cuantificar cardinalidad, van a ver ejemplos de variables con alta y baja cardinalidad y van a ver cuál es el efecto de la cardinalidad cuando se preparan los segmentos de entrenamiento y de prueba y cómo esto puede afectar el desempeño de los modelos de Machine Learning. Muchas gracias y hasta el próximo video.